Vamos a comenzar, vamos a estudiar el libro de Judas. Vamos a leer todo el capítulo, primer capítulo, el único que tiene. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio
y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por la predicación. Nuestro Padre Celestial, te pedimos grandemente que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a escuchar tu palabra, a aprender de ella, Señor. Que podamos recibir lo que necesitamos, lo que tú quieres hablarnos este día, Señor. A mí, que predique tu palabra fielmente, que no tenga palabras de hombres, sino solo de tu palabra, Señor. Ayúdame a tener el discernimiento. Y a todos aquí, Señor, a estar atentos, a abrir nuestros corazones, Señor. Que tu palabra penetre, que tu palabra haga la obra en tus hijos y en los incrédulos también, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a estudiar esta pequeña carta de Judas. Es realmente corta, son 25 versículos los que tiene. Pero como se pudieron dar cuenta al estar escuchando, contiene mucha doctrina, contiene una gran advertencia. Pasa la mayoría de los versículos hablando y describiendo a esos falsos maestros de los que se nos advierte y de los cuales se nos manda a combatir y a defender nuestra fe. Esta carta, este libro fue escrito por Judas, no Judas el apóstol, no Judas Iscariote, Judas el medio hermano de Cristo, hermano de Jacobo, quien es Santiago, que también escribió la carta que lleva el mismo nombre. En Mateo 13:55 vemos que nombra a los hermanos, medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, quien es Santiago, José, Simón y Judas? Este Judas es el que escribió esta carta, esta epístola. Vemos la diferenciación entre él y el apóstol porque en el versículo 17 también menciona: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. No está incluyéndose él ahí, sino hace la distinción por los apóstoles. Entonces, con estas pistas podemos deducir que fue Judas, el hermano de Cristo, quien escribió esta carta. Como sabemos, ellos no creían en Cristo cuando Él estaba en su ministerio, sino hasta después de la resurrección. En Juan 7:5 vemos, dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y después en Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces podemos ver esa transición. Cuando Cristo estaba en su ministerio, ellos no creían, la Biblia nos dice, ni sus mismos hermanos creían en Él. Y después en Hechos, en la iglesia primitiva, podemos ver a estos hermanos junto con María y el resto de la congregación alabando a Dios. Entonces, este es el Judas que escribió esta epístola. Se tiene una fecha aproximada de su escritura, el año 50 después de Cristo, más o menos cercana a Segunda de Pedro, que si tienen tiempo para leer y estudiar en su propio tiempo, van a ver muchas similitudes entre Segunda de Pedro y Judas. Entonces vale mucho la pena que estudien eso en sus tiempos con Dios. No nos dice exactamente a quién escribió esta carta. En la salutación vemos que dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es seguro que está escribiendo a hermanos, está escribiendo muy probablemente lo que muchos estudiosos, lo que muchos escritores han dicho es que está escrita para un grupo de iglesias como una circular
para varias iglesias que él tenía, donde había estado, que conocía su ministerio, que había estado tal vez enseñando ahí. Pero no nos dice. Lo que tenemos la certeza es que es a hermanos, porque dice santificados en Dios Padre, dice llamados, dice guardados en Jesucristo, y los incrédulos obviamente no cumplen esa descripción. Entonces, a quien quiera que sea, a cualquier iglesia, a cualquier grupo de iglesias que haya sido escrita, tenemos certeza que fue escrita a una iglesia, a hermanos. Hermanos como nosotros hoy en día. Y como vamos a ver, tiene muchos años que se escribió esta epístola, y como toda la Biblia sigue muy vigente, pero en especial a veces podemos ver, cuando las cartas hablan de la iglesia, podemos ver similitudes y podemos ver aspectos que se cumplen hasta hoy en día. Podemos ver claramente cómo lo que dice la Biblia es lo que estamos viviendo también en nuestros días. Entonces, la carta trata acerca de que debemos contender y defender nuestra fe. Entonces, un cristiano debe defender su fe, pero siempre confiando en Cristo. Y vamos a ver eso parte por parte. Primero, si me acompañan también, continuamos leyendo versículo 3, donde empieza la exhortación, donde empieza el contenido de la carta. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, aquí es interesante las palabras que usa: contendáis y ardientemente. Una contienda es una batalla, es una lucha, pero también nos habla de constancia. Nos habla de que esto no es una batalla que se peleó el domingo 17 de junio y ahí se terminó. Así no es. Es una batalla continua, y lo está advirtiendo. Y nos dice ardientemente. Esa palabra creo que no muchas veces la utilizamos en nuestro vocabulario diario, como hablamos, en nuestro léxico, no es muy utilizada, pero creo que podemos entender realmente lo que está reflejando. Ardientemente no es, bueno, hoy sí tengo ganas, hoy sí voy a contender, pero igual y mañana no. O híjole, se me olvidó que tenía que contender, y ya llegó la tentación, y ya llegaron los falsos maestros. No, ardientemente es en alerta, es constante, es siempre y fuertemente. Esa es la exhortación inicial, así inicia. Entonces, vimos que un cristiano debe defender su fe siempre descansando en Cristo. Un cristiano debe defender su fe en conciencia de que los falsos maestros van a llegar. Y vamos a ver esto. Como les decía, casi toda la carta, casi todos los versículos son describiendo a estos falsos maestros y describiendo sus obras. Es muy probable que era un problema en estas iglesias, pero es un problema que persiste. Como lo leemos también aquí, dice: en los últimos días vendrán los burladores. Cuando habla de los últimos días, no habla de los días finales antes de que Cristo venga, sino desde que Cristo ascendió son los días finales. Entonces, ellos, a los que les escribió esta carta, estaban en los días finales, así como nosotros también estamos en los días finales. Y vamos a ver lo que dice. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos destacar 3 cosas de este inicio de la descripción que da. Primero dice que han entrado encubiertamente, lo cual nos dice que debemos de estar atentos. Un falso maestro no va a llegar y va a presentarse: hola, ¿cómo están? Soy un falso maestro y vengo en falsa doctrina. Eso no va a pasar. Un falso maestro va a entrar, va a estar con nosotros, va a estar conviviendo, va a ganar nuestra confianza y después va a empezar a tirar su falsa enseñanza. Hoy en día no es común que una persona venga y se le dé la oportunidad de tener el púlpito. Se cuida mucho ese aspecto precisamente por esto. No podemos dejar que cualquier persona venga y nos enseñe lo que quiera. Eso es muy cuidado. Pero lo que sí pasa es que cualquier persona puede venir. Cualquier persona puede sentarse y cualquier persona puede platicar con nosotros. Y puede enseñarnos mal. En la conversación que tenemos con una persona que vino, puede decir algo que hace tambalear nuestra fe, si no está bien fundamentada. Vamos a llegar a eso más tarde. Pero el punto aquí es que están infiltrados, que no se van anunciando. Los que tenemos que estar atentos somos nosotros. Y si estamos contendiendo ardientemente, lo vamos a estar. Vamos a estar atentos. Pero es sigiloso. Como cualquier tentación, como cualquier mala enseñanza, se va metiendo poco a poco. Y ahí está. Y nos empieza a describir qué es lo que hacen estos hombres. Y se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso era un gran problema y es un gran problema a día de hoy en la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, en Romanos 6:15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estas cosas están escritas aquí porque era un problema. Estos falsos maestros que estaban infiltrados decían: la ley ya no me aplica a mí porque ya he sido salvo. Soy libre, Cristo me ha hecho libre. Y eso es lo que nos advierte, que caen en el libertinaje. La libertad que Cristo nos da no es para pecar. Ni aun cuando queremos tener más gracia, también lo dice Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. La libertad de Cristo no es una excusa ni un pretexto para pecar. No es una excusa ni un pretexto para decir: yo no estoy bajo la ley y yo voy a hacer lo que quiera porque soy libre en Cristo. Eso era lo que ellos decían. ¿La ley? ¿Qué es eso? Cristo ya la cumplió. Yo puedo hacer lo que quiera porque soy libre. Y eso nos advierte la Biblia en numerosas ocasiones. Eso es libertinaje, no libertad. La ley está ahí no para molestarnos. La ley de Dios no es dolosa para el cristiano. Es un cerco. Hay una ilustración que Jason hace que me gusta mucho. Y es de una persona que quiere saltar al otro lado y ver qué hay. Pero hay una reja que no lo deja pasar. Y esa reja, ese límite es la ley. Y la persona desde acá lo ve como si le estuviera restringiendo de pasar al otro lado, a donde quién sabe qué habrá. Pero lo que hay es el vacío.
y no se da cuenta que esa reja lo está protegiendo, no le está impidiendo. Y eso es lo que hace la ley. Nos protege. No nos deja pasar al otro lado donde vamos desbarrancados al vacío. Entonces estas personas decían, no, la ley no sirve. Ya Cristo la cumplió, yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Judas nos advierte en cuanto a eso. Obviamente, versículo 4 igual, dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, por consecuencia, al negar las enseñanzas, al negar lo que Dios había mandado, están negando su soberanía, están negando su enseñanza, están negando incluso la salvación de Cristo porque están transquiversando el mensaje. Versículo 5 continúa y hace un paréntesis, dice más, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Da este primer ejemplo. Me gusta cómo lo escribe, porque dice, cuidado con esto, tengan mucho pendiente con esto. Estén en lucha ardiente contra esto. Pero recuerden también, y da este primer ejemplo. Dios sacó, como recordamos todos, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Después estuvieron caminando hacia la tierra prometida. Mandaron los espías a reconocer la tierra prometida. Y todo el pueblo no creyó que se podía conquistar. ¿Y cuál fue su juicio? ¿Cuál fue su consecuencia? Que todos murieron en el desierto. Toda esa generación incrédula murió en el desierto. Entonces lo que empieza a hacer Judas aquí es, estas personas están ahí, ustedes tienen que contender contra ellas, tienen que estar atentos. Pero recuerden que el juicio ya viene para ellos. Dice el versículo 4, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ellos ya estaban destinados para esta condenación. Ellos no van a triunfar. Aún así debemos de estar en batalla ardiente, defendiendo nuestra fe. Y versículo 6 da otro ejemplo basado a lo mismo, llevándonos hacia el mismo tema. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así como el pueblo de Israel no le creyó a Dios, se sufrió las consecuencias, también los ángeles cuando cayeron querían ser como Dios. No le creían a Dios, querían estar a su nivel y recibieron su juicio. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y refuerza su idea una vez más con otro ejemplo. Si vemos los tres ejemplos, nos llevan a la misma cosa. Si estás en contra de la voluntad de Dios, vas a sufrir un castigo. Si estás en contra de lo que Dios mandó, si no le crees a Dios, si te quieres poner a la altura de Dios, vas a recibir tu juicio, tu consecuencia. Eso mismo aplica para estos falsos maestros. Ese día llegará. Entonces, debemos de estar contendiendo ferviente y ardientemente, pero con nuestro corazón tranquilo, de que ellos no van a alzarse con la victoria, de que la mala doctrina, de que la falsa doctrina, de que todo el que se opone a Dios caerá en el día del juicio. Esa es nuestra esperanza. Y nos pone esos tres ejemplos. Retoma su argumento, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las potestades superiores. Aquí continúa diciéndonos qué es lo que hacen. Aparte de convertir la gracia en libertinaje, aparte de despreciar la autoridad y la soberanía de Dios, ¿qué más hacen? ¿Cómo los podemos identificar? Habla de mancillar la carne. Mancillar no es palabra tan común, pero un sinónimo podría ser deshonrar. Obviamente vemos inmoralidad sexual, que es la deshonra de la carne. También rechazan la autoridad, obviamente la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra, de los apóstoles, de la enseñanza que Dios había dado a través de todos ellos. Y también dice, blasfeman de las potestades superiores. Si podemos ver 2 de Pedro 2, el que les digo que está muy relacionado, 2 de Pedro con Judas tratan temas similares. 2 de Pedro 2, versículos 9 a 11, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, esto nos da más claridad de a qué se refiere cuando dice potestades superiores. Nos está hablando aquí de las potestades malignas. ¿Y por qué dice que blasfeman de ellas? Con lo que acabamos de leer en el contexto de 2 de Pedro, podemos ver que estas personas hacían mofa, hacían burla incluso de esas potestades. Y para nosotros podría parecer algo no tan malo, ¿no? Como, bueno, son los enemigos de Dios, están vencidos, van a caer en el día del juicio. Pues ¿qué tenía de malo si se burlaban de...? Porque eso, como dice 2 de Pedro, ni siquiera los ángeles, que son superiores a nosotros en poder, profieren juicio contra ellos. Porque el juicio es de Dios. Ahorita vamos a ver en el siguiente versículo. Pero ni siquiera ellos, y es peligroso, porque aún tienen poder en este tiempo, porque aún están obrando, porque aún no ha llegado el día del juicio final donde Cristo va a someter a todos y cada uno de sus enemigos. Estamos en guerra. ¿Cuándo has visto Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, que Rusia o que Francia se burlaran unos de otros? Estaban preocupados de ver qué iba a hacer el enemigo, de ver qué artimañas tenía su contrincante. No decían, los de Francia, ahorita les ganamos. Eso era lo que estaban haciendo. Las potestades, Dios ya triunfó, les ganamos. Es peligrosísimo. Y eso era lo que estaban haciendo. Eso es de lo que nos advierte también. Ni los ángeles, que son superiores, dan juicio contra ellos. Y continuamos. Versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí un pequeño paréntesis. Hay dos versículos, dos partes en este libro, en esta carta, que no están en la Biblia, que no tenemos las historias en la Biblia, y son o parecen ser citas de algunos libros apócrifos. Hago el paréntesis aquí porque a veces la tendencia es decir, si aquí en el libro de Judas, que es canon, que es inspirado por Dios, menciona esa parte que yo leí en aquel libro apócrifo, entonces ese libro apócrifo también tiene autoridad y también es inspirado. No es así.
que se mencione una frase aquí de un libro apócrifo, o como vemos en otras partes de la Escritura, incluso de poesía mundana, era para reforzar un punto. Y hace a esa frase inspirada, no a todo el libro de donde se sacó, solo esa frase. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de libros, mucho cuidado con el discernimiento que tenemos acerca de ellos, porque a veces nos puede llevar al error, y a ese mismo error del que estamos hablando aquí, de la falsa enseñanza, de poner tal vez a la misma altura un libro no canónico con algo que está inspirado por Dios. Entonces, no tenemos problema con leer lo que está aquí, porque está puesto en la palabra de Dios, haya sido sacado de donde haya sido sacado. Si está aquí, Dios permitió que estuviera aquí. Y como vamos a ver, no es descabellado, está apoyando el punto que apenas está explicando. Porque dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? Entonces, está completamente relacionado con lo que acabamos de ver. Estos hombres, estos falsos maestros se burlaban, hacían mofa de estas potestades. Pero dice, ni el arcángel Miguel, y como vimos en 2 de Pedro, ni los ángeles proferían juicio. Aquí dice, el Señor te reprende. El juicio es de Dios y nada más. Dice versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Lo mismo. Dice, ni siquiera entienden estas cosas, ni siquiera entienden a qué se están enfrentando. Versículo 11 dice, ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, aquí otra vez menciona 3 ejemplos, menciona 3 historias de la Biblia, pero para ejemplificar lo mismo, para ejemplificar el camino de desvío. El camino de Caín normalmente se usaba para mencionar el camino de pecado. Sabemos lo que Caín hizo. Sabemos que Caín no estaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice el camino de Caín, se refiere al camino de pecado, el camino apartado de Dios. Luego menciona el error de Balaam, quien abusaba de sus profecías, de su don para obtener ganancias, para lucrar con ello. Y también menciona la rebelión de Coré. Recordamos a Coré, a Datán y a Abiram, que se rebelaron contra el pueblo, y Dios hizo que la tierra los tragara. Entonces, está reforzando más y más y más el punto de todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios y desviado va a recibir su castigo y su juicio. Y no es por parte de la iglesia, y no es por parte de nosotros. Y hay muchas personas que quieren obtener o ponerse en el lugar de Dios y juzgar y decir, tú te vas a ir al infierno, tú te vas. Eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es defender la fe. Ya vamos a llegar a la parte positiva. No juzgar, no dar el juicio, no proclamar el juicio. Tú te vas a ir al infierno. Eso es de Dios, nada más. Ni los ángeles lo hacían. Versículo 12. Dice, estos son... Continúa hablando, describiendo a estos falsos maestros. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Primero, esta parte de manchas en vuestros ágapes, en otra traducción, esta palabra manchas
se traduce como escollos, que son un tipo de rocas que no se alcanzan a ver en el mar, en los ríos, en el agua. No se alcanzan a ver y son peligrosos para las embarcaciones porque pueden chocar o pueden quedarse atrapadas en esas rocas porque no se ven. Entonces retomamos el punto que vimos al principio de que están infiltrados, que es peligroso, que a veces no lo vemos. Dice, son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran, si buscamos la definición en el diccionario, dice que es una comida a la que asisten muchas personas. En el contexto de la iglesia podemos pensar en la cena del Señor, tal vez. Y si vemos, por ejemplo, en Hechos 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y versículo 11 del mismo capítulo 20 de Hechos, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¿Por qué es importante esto? Porque en la cena del Señor, cuando se reunían a partir el pan, dice que Pablo les enseñaba. Había enseñanza. Había una persona hablando. Y no creo que sea coincidencia que mencione esto, porque es una oportunidad perfecta donde estos falsos maestros también podían hablar. Y podían meter sus doctrinas falsas y podían engañar y llevar a los hermanos por el camino equivocado. Entonces había esas oportunidades ahí en la cena del Señor cuando podían hablar. Y vemos el peligro de que puede llegar en cualquier momento. Puede llegar aún cuando estamos celebrando algo que es tan bendito como un sacramento. Por eso debemos de estar contendiendo ardientemente. Y luego hace más descripciones de ellos. Dice que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Esto nos habla de la hipocresía. Una nube sin agua, realmente lo que tú esperas de una nube es agua, pero ellos no estaban dando eso. Vemos su hipocresía, vemos su falsedad, vemos que eran llevados de acá para allá. Como dice también la Escritura, por todo viento de doctrina. Si les dicen esto, lo creen. Si hacen esto, van. No tenían una firmeza en lo que creían, ni en menos en lo que estaban enseñando. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Sin fruto, hablando palabrería, espumando como las grandes olas del mar que sacan tanta espuma y no sirve para nada. Aquí lo menciona como vergüenza. No estaba aportando nada, estaba engañando todo lo que decían. Dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y refuerza el punto una y otra vez del juicio. Nadie que está en contra de Dios, sea falso maestro, sea seguidor de falso maestro, va a prevalecer. Todos y cada uno van al juicio. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este es el otro versículo que es tomado de los apócrifos. Pero vuelvo a repetir, como en el pasado, en lo único que está haciendo es reforzar el punto que Judas nos ha querido decir durante toda su carta. Juicio,
juicio contra los impíos y sus impiedades. No quedará ninguno que esté en contra de Dios. Ese es el punto. No importa si estuvo en el libro apócrifo o si Judas lo escribió por primera vez, ese es el punto. Y de esto tenemos mucho refuerzo en toda la Biblia. Desde las historias en Éxodo hasta el Apocalipsis, tenemos el juicio. Desde la caída, desde Caín, vemos el juicio de Dios. A la par, y ya casi llegamos, también de su misericordia. Dice versículo 16, cerrando con esta descripción que da. Dice las últimas descripciones: son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, murmuradores, querellosos, obviamente están en contra de la voluntad de Dios. Si alguien está murmurando, si alguien está diciendo una cosa que no va con lo que Dios dice, obviamente está en contra de su voluntad. Después dice, su boca habla cosas infladas. Nos habla de que son jactanciosos. Probablemente con lo que vimos antes, de que decían que no estaban bajo la ley. Probablemente decían que tenían nueva revelación, no sabemos exactamente. Pero decían palabras infladas. Nos habla de su jactancia, de su orgullo, de su superioridad que creían ellos tener por la doctrina que enseñaban. También dice que adulaban. Muy probablemente dice que para sacar provecho, entonces muy probablemente incluso modificaban sus enseñanzas para que se acomodaran a lo que los ricos querían escuchar. ¿Por qué? Porque si se acomodaban a lo que los ricos querían escuchar, tendrían un beneficio. Te podrían sacar provecho. Y adulaban lo que muy coloquialmente se llama lamebotas. Eso era lo que hacían. Ay, usted, yo creo que para usted sí va a haber salvación porque y así eran. Entonces, toda esa descripción que tenemos nos deja, como hijos de Dios debemos de contender, de defender nuestra fe, conscientes de que los falsos maestros llegaron, están y llegarán. Es continuo. Estaban en la iglesia primitiva, estaban en el primer siglo y están hoy en día entre nosotros. Y pasa el versículo 17 a la parte positiva. Bueno, estamos alerta. Sabemos que tenemos que contender, pero ¿cómo? Versículo 17 dice, pero vosotros, contraste, todo lo malo que describió. Ahora, pero vosotros, amados, y lo primero que dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a contender ardientemente si no conocemos la verdad? Esa es la primera cosa. Y pensémoslo con una ilustración. Si una persona llega en este momento, se acerca a ti con un rubí y te dice, mira, tengo este rubí, te empieza a explicar, te empieza a llenar los oídos de lo que esa joya es, te deja tocarla, te deja verla y te engaña, diciendo que es verdadera cuando no lo es. Y tú la compras porque tal vez es un buen precio. Tal vez dices, esta es una oportunidad de 1 en 1,000,000. Te lo compro. Para llegar a tu casa con un experto y ver que es falsa. Pero ¿cómo podemos o cómo hubiésemos podido distinguir que era falsa en ese momento? Únicamente siendo expertos en el tema. Un experto hubiese dicho, no, este borde no es auténtico. No,
este brillo es demasiado, y cosas por el estilo. Así nosotros deberíamos de tener la palabra tan estudiada, tan en nuestros corazones, que cuando alguien cualquiera dijera una cosa, nosotros pudiéramos decir y defender: eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Eso es lo primero. ¿Cómo contender? ¿Cómo estar al frente contra tantos falsos maestros, contra tanta guerra espiritual, siendo expertos en la palabra? No tenemos otra. No tenemos otra arma. No tenemos con qué más defender, sino con la palabra. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor arma? Después dice, nos describe lo que nos decían los apóstoles, la palabra. Dice, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Ok? Vimos que teníamos que estar preparados, que teníamos que estar alerta. Y ahorita estamos viendo que tenemos que ser expertos en la palabra. Si fuéramos expertos en la palabra, aquí nos dice que esto ya se los habían dicho. Esto no es nuevo. Los apóstoles de Cristo ya les habían dicho: en el postrer tiempo, en los últimos días, después de que Cristo se va, los burladores van a venir. No era nuevo. Tenía que serles recordado porque no estaban tan empapados de la palabra como debían estar. Pero eso ya estaba. Decía: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y aquí Judas nos vuelve a describir todo lo que muy seguramente ya se les había dicho. Versículo 19 dice, continuando un poco más con la descripción: son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Obviamente, una persona que está enseñando mal, una persona que está desviando a una parte de la iglesia, obviamente va a causar divisiones. Divisiones en las familias y divisiones en la iglesia. Sensuales que actúan por sus sentidos, que se dejan llevar por las cosas que ven y no por la fe. Pero vosotros, ustedes amados, a los que les está escribiendo, a los que describe en el versículo 1 como santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ustedes, versículo 20, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya sabemos que debemos estar en constante aprendizaje de ella. Ahora también edificándonos en nuestra fe. Y edificándonos, hablando de una iglesia, es obviamente un trabajo en conjunto. La Biblia nos habla mucho de no dejar caer a los débiles, de estar para los hermanos cuando nos lo necesiten. Y eso es lo que nos habla aquí. Edifiquen, tanto en sus propios corazones como en su iglesia, tanto ustedes como individuos, tanto en sus familias, tanto en su iglesia local. Edifiquen para que estén firmes, para que, como en el cuento de los cochinitos, si el lobo sopla y está mal construido, se va a caer. Si el maestro falso viene y enseña mal y no están bien fundamentados, van a caer. Pero si están edificados en la fe que Dios les dio, y si están unos con otros unidos, no van a caer, como la casa bien construida. Y orando en el Espíritu Santo, nunca olvidando la oración, que es el poder tan grande que Dios nos dejó. Es el contacto directo a través de Cristo, pero a contacto directo al trono celestial. Hablando con Dios y Dios escuchando. ¿Quién más que Dios conoce nuestras necesidades y nuestras aflicciones?
No olvidemos la oración constante. No olvidemos la oración en todo tiempo. Versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Manténganse en amor unos por otros, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, todo esto no es en vano. No estás contendiendo para nada. Estás contendiendo, amando, estudiando, defendiendo, esperando en el día final. Esperando en la misericordia y en la gracia que ya te fue dada. En eso está tu confianza y por eso es que puedes resistir la lucha. Porque no estás en tus fuerzas, estás esperando el día final donde vas a estar con tu Salvador por la eternidad. Nos hace unas exhortaciones finales. Dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo veo aquí a los que dudan, convenced; y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, como todas esas personas que están siendo engañadas, ya sea por los falsos maestros o por el mundo. Nosotros somos lo contrario a los falsos maestros. Nosotros deberíamos de contender del lado de Dios para salvar a todas esas personas que están siendo mal enseñadas o ni siquiera están siendo enseñadas. E incluso con los falsos maestros, con cuidado, también tened misericordia. Sabemos que muchos de ellos no se van a arrepentir y van al juicio, pero puede que algunos se arrepientan y Dios les salve. Debemos también predicar. ¿Por qué no a los testigos de Jehová? ¿Por qué no a los mormones? ¿Por qué no a cualquier religión? Con cuidado, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta imagen es, pues cuando vas a tocar algo contaminado, lo haces con precaución. No llegas y agarras y a ver si me enfermo, pues, ay, bueno, no. Llegas con cuidado, te proteges, y así es como debemos de llegar con ellos. Con cuidado, no dejando que envuelvan nuestros oídos con la falsa enseñanza. Estando cuidadosos. Y termina perfecto, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Nuestro Salvador, aquel que recibe la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, hoy y por siempre, Él es el que nos está guardando. El que tiene el poder y el que nos va a guardar si somos sus hijos. Esto me lleva a una última pregunta. ¿De qué lado estás? Porque ya fuimos advertidos de quiénes son los falsos maestros. Ya sabemos qué y cómo debemos hacerlo. Pero ¿estamos del lado de Dios? Sí, gloria a Él. Gracias por la salvación y pongamos en práctica lo que aprendimos. Si no, arrepintámonos de nuestros pecados y vayamos a Él. Porque en el día del juicio solo va a haber dos grupos. Los que van a ir con Él a la gloria eterna y los que van al juicio y castigo por la eternidad, al fuego eterno. Entonces, si tú estás aquí hoy y no sabes si estás del lado de Dios o no quieres estar del lado de Dios, hoy es el día. Hoy es el día para reconsiderar. Hoy es el día para aceptar que eres un pecador. Para aceptar que estás en contra de Dios. Pedirle perdón y creer en que Cristo sí te puede salvar, hayas hecho lo que hayas hecho. Porque a cada uno de nosotros nos perdonó grandes transgresiones y así puede hacer contigo. Entonces, si no es tu Dios, ve a Él. Busca su perdón.
Arrepiéntete de tus pecados y confía en que te puedes salvar. Hijos de Dios, hermanos, que estemos siempre alerta, siempre luchando esta buena batalla, siempre fundamentados en la palabra de Dios, en el amor, en la oración y confiando en que la victoria es de Cristo y que nosotros somos sus hijos. Por tanto, victoriosos con Él, gracias a su gracia y misericordia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta carta, por este libro tan pequeño, Señor, pero que nos enseña tantas cosas. Ayúdanos a estar pendientes, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a que no entre falsa doctrina en nuestros corazones ni a nuestra iglesia. Que seamos diligentes y firmes en estudiar, en aprender, Señor. Que defendamos nuestra fe y que confiemos que tú estás con nosotros hasta el último día. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.